darles la bienvenida a Libros al Aire, un programa de Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Vamos a conversar con Javier Tapia Valladares, Rebeca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, en torno a este libro, Una tesis para decirlo, por una crónica de los afectos académicos. Este es un libro que consiste en una especie de homenaje académico a tesiarias y tesiarios de grado y de posgrado que han sido dirigidos por Javier Tapia en ese proceso especial que es el tiempo de una tesis, que es escribir una tesis. Me gustaría que comencemos sabiendo cómo se te ocurrió esto de reunir, creo que son 21 tesis, ¿verdad?, que has dirigido o que has leído en todo caso. Sería bueno saber cómo apareció esa idea. Bueno, pues yo he tenido el hábito de escribir mis textos cuando voy a una defensa de tesis, ¿verdad? Y por afán de archivar, los guardé todos, ¿verdad? O los fui guardando a lo largo del tiempo. Y en un momento dado me dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este material, verdad? Ajá. ¿Para qué puede ser útil este material? Y entonces se me ocurrió unirlo y un poco hacer lo que está planteado aquí en este libro, efectivamente como una suerte de homenaje para las tesiarias y tesiarios que están involucradas en el libro, ¿verdad? Entonces, así es como surge la idea y luego pues pensar un poco qué significó, qué significa y en qué nos aporta, ¿no?, a la vida académica en la universidad. Sí. Vos sos un doctor en psicología del desarrollo, sos un investigador de muchísimo tiempo. Escribiste un libro en el 2019 que ganó el Premio Nacional de Investigación sobre la biopoética de la adolescencia. Ese es tu campo, es un campo de investigación que vos en algún sentido has desarrollado, cuidado en este país. Yo que también soy un profesor y un investigador siento mucha envidia de que casi todas estas tesis tienen que ver directa o indirectamente con tu campo de investigación. A mí me gustaría preguntarte por el valor de ese hecho, ¿verdad? Estas no son tesis que a estas y a estos estudiantes se les ocurren azarosamente y van por su camino, sino que están inscritas en un campo de investigación, en una tradición, por decirlo así. Es así, ¿verdad? Es así, es así. Bueno, he tenido el cuidado y si se quiere la autoexigencia de tratar de dirigir tesis en mi campo, ¿verdad? De proponerlas o de recibir las propuestas del estudiantado para hacer trabajos de investigación en el campo que sería la psicología del desarrollo en la adolescencia. Y además, bueno, uno puede hacer una tesis, pero también puede hacer una tesis de investigación, que no es necesariamente lo mismo. Al menos en la escuela de psicología, pues la tesis sirve para comprobar que uno es capaz de plantearse un problema y resolverlo, pero también puede inscribirse eso en un programa de investigación, no en el sentido necesariamente que lo tiene establecido la universidad, pero sí en un sentido, digamos, personal, que se propuso trabajar unos ciertos temas y esas tesis de investigación se han hecho prácticamente todas en ese campo y me han permitido entender cuestiones que no puedo investigar yo por mí mismo, porque no tengo tiempo, porque ¿verdad?, no se me ocurre, o ¿verdad?, por muchas razones. Entonces, la contribución del estudiantado es muy relevante porque les permite hacer un primer trabajo de investigación en serio, se trabaja mucho, pero también, bueno, ahí lo digo en el libro, también se disfruta mucho, por lo menos Claro. yo lo he disfrutado mucho. Yo quería devolverme a la pregunta de Alex, y era una pregunta que le hacía a Javier antes de que nos sentáramos, porque
no todas las personas que nos escuchan van a saber qué es la psicología del desarrollo, entonces yo quería que nos pudiera hablar un poco de eso, que finalmente es este campo, que también es el punto común de este corpus de tesis. Yo le voy a decir un corpus por esto, ¿verdad? Sí. Porque no son disímiles, porque no van, digamos, de cualquier cosa, sino que todas pueden ser agrupadas dentro de esto, y creo que ahí es necesario que podamos comprender esto de la psicología del desarrollo. Bueno, digamos, en nuestro medio es muy fácil identificarla porque generalmente se trata de los colegas y las colegas que se dedican generalmente a la niñez y a la adolescencia y más recientemente a las personas adultas mayores, ¿no? Bueno, y es una disciplina que lo que busca es estudiar cómo cambian las personas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, la variable tiempo es fundamental en la psicología del desarrollo, ¿no? Y lo que más importa es poder comparar diferentes etapas del desarrollo, que tradicionalmente las hemos llamado así, aunque no es tan exacto eso, pero para entendernos más fácilmente, pues se trata de eso, ¿no? Y entonces nos interesa la niñez, interesa la adolescencia, la adultez, la vejez, y el producto más acabado de una investigación en psicología del desarrollo es un estudio longitudinal, que son sumamente complejos y sumamente caros en el país. ¿Y qué es un estudio longitudinal? Longitudinal es que se estudia a las mismas personas a lo largo del tiempo, de un periodo determinado de tiempo. Puede ser, a los bebés, por ejemplo, se les suele estudiar por una semana, ¿verdad? Y es una escala de tiempo pequeñita, pero a los adultos mayores por años, ¿verdad? Entonces, de eso se trata ese tipo de estudios, y en eso consiste la psicología del desarrollo, ¿verdad? Por ahí hay relaciones del desarrollo psicológico con la clínica y con lo social, entonces hay diferentes facetas que suelen cultivar pues, las personas que se dedican a este campo. Pero volviendo, ya que metí esto acá de esta explicación que le pedía, también en lo que usted estaba haciendo referencia antes, hay algo que usted explica que tiene que ver con la manera de llevar estas tesis, que son de investigación, que tenía que ver con una especie de, pues no sé si decirle método, pero sí de un pasaje por ese instituto de investigaciones, donde se le daba también a los estudiantes de pronto oportunidades que no siempre tienen, que es la de exponer sus trabajos frente a investigadores profesionales. Pero creo que Alex necesita... No. Esta es una pregunta que yo también quería hacer, gracias Rebeca, pero vamos a detenernos aquí un momento, vamos a tomar un momento, ya volvemos con Libros al Aire. Estamos hablando con Javier Tapia en torno a su libro Una tesis para decirlo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con Libros al Aire. Estamos conversando con Javier Tapia en torno a su libro Una tesis para decirlo. Rebeca, si querés recordar brevemente la pregunta que habías planteado. Creo que para ponerla de manera tal vez más formal, es que usted ahí en el libro habla de haber desarrollado un estilo propio desde muy temprano, de la posibilidad de haber definido un estilo propio, de conducir las tesis, y que esta diferencia que apunta también tiene que ver con hacer el ejercicio de investigar, a diferencia de investigar en el marco de una línea de investigación. Entonces, me gustaría saber un poco más sobre esa diferencia, pero también de esto que tiene más que ver con una vivencia que pueden tener estas personas estudiantes. Hablábamos de que una tesis puede ser un momento muy solitario, más bien, y que, por lo que usted nos cuenta, hay acá toda una comunidad que sucede en torno a estos trabajos de los estudiantes. Sí, creo que por ahí del año 2000 fue cuando yo empecé en el Instituto de Investigaciones Psicológicas con el Seminario de Psicología del Desarrollo, que agrupaba a estudiantes que estaban haciendo tesis bajo mi dirección y que permitía una supervisión y compartir de una manera más personal y compartir como las dificultades, las expectativas, las posibilidades de sus diferentes trabajos, ¿no? Y entonces, en el marco de ese seminario es que empieza toda esta actividad
en la cual se da esta convivencia, ¿no? Se da esta posibilidad de ir más allá de un trabajo solitario y de poder discutir, ¿verdad? Pues los trabajos de investigación que se estaban realizando, que es una práctica muy necesaria y muy presente en los centros de investigación que son muy dinámicos, ¿verdad? Y que, bueno, uno trata de llevar esa dinámica de discusión y de conversación para de esa manera mejorar en los procesos de investigación que se hacen, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que sí, que se da esa posibilidad de compartir. No es lo mismo investigar en una línea de investigación específica, porque en una línea de investigación uno puede establecer, digamos, el marco conceptual que quiere desarrollar, las estrategias de metodología que quiere desarrollar, los problemas de investigación que quiere desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso es, bueno, la adolescencia, la identidad personal en la adolescencia. El apego. El apego, el vínculo afectivo, las estrategias de diálogo, cómo dialogan las mamás con los adolescentes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Enfocan el trabajo y le dan una cierta unidad con diversidad, ¿no? Y ese es el contexto en el cual lo hemos tratado de hacer y del cual da cuenta un poco este libro, ¿no? Yo me imagino, Javier, que cuando las tesiarias y los tesiarios viven este proceso en esos seminarios, en el marco de esos programas y líneas de investigación, pues presentan adelantos de sus investigaciones y reciben preguntas, comentarios, correcciones y demás. Digamos que es un proceso muy dialógico. Mi consigna en el seminario era que cada quien iba a exponer en cada sesión lo que estaba haciendo. No era un producto acabado, sino lo que estaba haciendo esa semana. Claro. ¿Verdad? Si esa semana entrevistó a alguien, nos iba a hablar de eso. Claro. Entonces, eso le da mucha espontaneidad al proceso. Claro, pero digamos que había una presentación y había una respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en tu libro no aparecen las respuestas de tus estudiantes? ¿Las olvidaste? ¿No creíste necesario que aparecieran? Porque aparecen tus comentarios generales a la tesis, tus preguntas, tus observaciones, pero no las de estas personas. ¿Eso es para otro libro o...? No es para Hay otro gente libro. así, ¿verdad? En una defensa de tesis, bueno, hay una cierta formalidad y me hubiese implicado grabar, Claro, ¿verdad? Y luego transcribir lo que pudo haber sucedido ahí en la defensa. Y estaríamos ante un libro completamente diferente. No, ya lo sé, pero podrías haberles dicho, vean, aquí tengo esto, ¿cómo reaccionarían ustedes en una página ante esto? No se me ocurrió. Bueno, ahí está. Es una buena idea. Ok. Sí. Es un diálogo, digamos, o el diálogo que está ahí implícito ha sido más bien objeto de estudio que tematizado como una experiencia de este proceso. Claro, pero... por lo menos en ese nivel del diálogo. Sí, yo quiero decirles a quienes no han leído este documento, porque es un documento muy valioso sobre 20 años, digamos, más o menos un poco más de 20 años en las que has dirigido tesis de grado y posgrado, en torno a temas bastante comunes, como bien decía Rebeca. Pero creo que esto ilustra dos cosas que quiero resaltar. Primero, aquí hay una comunidad de investigación, que eso es algo muy valioso en este país. Construir comunidades de investigación, ¿verdad? A menudo gente genial no logra muchas cosas si lo hace a solas, ¿verdad? Este es el valor también de comunidad que tiene este libro. Y luego tiene un valor que en el mundo académico difícilmente aparece, que es el tema afectivo. El subtítulo del libro es Por una crónica de los afectos académicos. Contanos por qué ese subtítulo. Porque hay varios estilos de dirigir una tesis, ¿no? Uno puede tener un director distante, un director muy formal, un director que se atiende solamente a las cuestiones estrictamente académicas, ¿no? Pero en este caso, al tener un seminario, al estar en un instituto, al hacer una comunidad, la gente interactúa entre sí, el estudiantado entre sí, pero también conmigo, ¿no?
Y bueno, yo he tenido la práctica de que me comprometo mucho con el proceso de tesis, me involucro y conozco como los afanes personales, he conocido los afanes personales. Eso se nota mucho en el libro, hay mucho de eso ahí. Vos contás mucho de eso. Sí, cuento mucho de eso, de las vivencias que tienen, de las Tal vez, dificultades. sobre todo, podría yo decir que se muestra en unos momentos muy cortitos, pero cada una de esas tesis sí viene introducida por un resumen del proyecto, pero en realidad antes de eso hay como una especie de epígrafe Sí. que dice esta persona es hoy en día... Es muy hermoso eso. Y eso sí, creo que es un detalle muy valioso porque justamente coloca ahí a esa persona, pero además da muestra de un haberse conocido y seguirse la pista también en el tiempo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Es el resultado de una relación que se ha establecido con el estudiantado, bueno, con las personas con las que yo he trabajado, ¿verdad? Pues sí, hay una relación, hay amistades más o menos lejanas, amistades muy cercanas de ese grupo de personas, ¿verdad? Pero está atravesado por lo afectivo. Está totalmente todos los atravesado, casos. sí. Estamos conversando con Javier Tapia en torno a este libro, una tesis para decirlo, por una crónica de los afectos académicos. Vamos a tomarnos un tiempito y ya regresamos. Gracias por seguir con Libros al Aire, un programa de Canal 15, la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos conversando con el director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Javier Tapia, en torno a un libro dedicado a las tesis que ha dirigido o que ha leído y que se titula Una tesis para decirlo. Reca, vos querías continuar con la conversación. Sí, Javier, usted nos estaba contando en el segmento anterior, bueno, estábamos hablando acerca de los afectos, era en parte de lo que iba la pregunta, y también nos habló un poco acerca de ese lugar particular como director que puede ejercerse de distintas maneras y cómo usted lo ha practicado. Y creo que dentro de esa línea a mí me interesa cómo este libro, bueno, usted ahí expone que no es un trabajo estrictamente académico y que tiene más bien que ver con el arte vital del testimonio, que es una historia vital y afectiva. Y sí, me interesa también que hablemos porque al interior de este mundo académico en el que nos encontramos sería tan importante también, digamos, provocarlo con otro tipo de formas del conocimiento o sí, otras maneras, digamos, que se salen, ¿verdad? De esa línea más técnica, tal vez. Sí, en realidad hay que entender que desde el punto de vista de uno como profesor, se trata de un proceso científico, investigativo, que es en cierto modo, transcurre por unos cánones relativamente asépticos, ¿no? Y que los asumimos y los neutralizamos de muchas maneras. Pero para el estudiantado se trata de un sueño, ¿verdad? Realizar su tesis y graduarse es un sueño. Y es muy importante para sus propias familias y para sus parejas y sus amistades, ¿no? Desde ese punto de vista, los afectos están en el centro del proceso personal de las personas que se embarcan a hacer una tesis, ¿verdad? Y sobre todo una tesis de investigación en este estilo, en este modelo. Y ponen en juego mucho de sí mismos ahí, sus ilusiones, no solo sus ilusiones profesionales o familiares, también se trata de personas que tienen la aspiración de hacer una contribución a la sociedad, ¿verdad? Y eso lo viven como con mucha pasión, con mucha, ¿verdad? Es decir, es algo que les importa mucho, ¿no? Que se padece también. Y que sí, se padece definitivamente. Entonces, en esa medida, en ese contexto, estos afectos académicos, para mí no podían quedar, al final de cuentas, en la sombra, opacos, ¿no? Tenían que de alguna manera, yo sentía la necesidad de alguna manera de que se conozca un poco, al menos, por dónde se transita a la hora de hacer esto. Entonces, en eso consiste el testimonio, en ser testigo del proceso de estas personas, ser testigo de sus intereses, de sus
pasiones intelectuales y también de sus aspiraciones que tienen un significado y un gran valor para sus propias familias, ¿verdad? Siempre hay en juego como esta posibilidad de ver a la mamá o al papá o a la abuelita en la defensa de la tesis y compartir un poquitito, ¿no?, con esas personas y darse cuenta como de qué va el sueño para esas familias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como Sí. un testimonio inevitable. Quería aprovechar que estás diciendo esto para hacer una observación. Cuando uno conversa con gente que dirige o lee tesis, normalmente las palabras que aparecen son exigencia, rigor, asegurarse de que la cosa esté bien hecha y todo eso. Y eso me parece estupendo, ¿verdad? Pero vos colocás el peso aquí en este libro en una palabra que no suele aparecer cuando se habla de tesis, que es el cuidado. A mí me llamó muchísimo la atención que vos ligaras tu responsabilidad como director con una opción que vos tomás por cuidar a esta gente mientras hace su tesis. En el tiempo de una tesis, las tesis se padecen, como dice Rebeca, y ella padeció mucho la suya, yo soy testigo, puedo dar testimonio de eso. Pero entonces es muy importante esta dimensión afectiva, solidaria, del acompañamiento y del cuidado. Me parece que esta es una de las grandes virtudes de tu libro. Es una relación en todo el sentido de la palabra, porque estoy seguro que si entrevistas al azar a cualquiera de estas personas te van a decir que yo era insoportable. No, todos sabemos eso, pero no es necesario hacer esa entrevista. Por las exigencias y por cómo uno instala a la persona también en una suerte de padecimiento. Pero, claro, para mí era fundamental ejercer esa posibilidad de cuidar el proceso y de cuidar la relación con esa persona, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, había una preocupación por cuidar el proceso, porque llegara hasta el final, que llegara bien según los estándares académicos, pero que también de alguna manera se pudiera disfrutar y pudiésemos estar en un lugar distinto al final, un lugar distinto de cómo empezamos la persona y yo y cómo llegamos a ese La prueba momento. de eso es que en la presentación pública de tu libro había una buena cantidad de esas tesiarias y tesiarios y se podía notar que a pesar de que sos insoportable, esta es una gente que guarda con vos un vínculo amistoso, respetuoso, cordial, que a mí eso me impresionó y me gustó muchísimo. Sí, hay personas ahí. Vamos a ir especiales. cerrando, Javier. Yo deseo para este libro una historia larga y fructífera. Me parece que es un libro que deberían leer todas las personas que dirigen tesis o que leen tesis. Me parece que es un libro que deberían leer quienes están escribiendo tesis o quienes van a escribir tesis, ¿verdad? Pero bueno, finalmente también me gustaría que nos contés y que cerremos con eso. ¿Cómo fue tu experiencia de escritura, de rememoración, digamos, de estos más de 20 años de experiencia con este tema? Bueno, para mí la escritura es una experiencia fundamental hoy día y el trabajo principalmente de elaboración de la introducción del libro, que es mi tarea más significativa en este libro, porque los otros textos ya estaban escritos, ¿verdad? Pues representó algo muy significativo, es decir, una posibilidad de ejercer la memoria, ¿verdad? Y de ejercerla, digamos, en un horizonte epistemofílico, pero también de atención y cuidado hacia las personas que uno pues, aprecia y que han estado, que han aportado mucho a mi propia vida académica, ¿verdad? Eso hay que decirlo también. Sí. Eso pues ha sido algo muy valioso para mí. Creo que lo he disfrutado mucho y he aprendido mucho. He podido, digamos, ver aquello que se escribió, no sé, en los últimos 25 años tal vez, ¿no? Con una mirada nueva, recordar las experiencias, recordar a estas personas, Sí. ¿verdad? Entonces,
Ha sido una magnífica experiencia. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de eso. Hemos conversado, Rebecca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, con Javier Tapia, en torno a este libro que recomendamos, Una tesis para decirlo, por una crónica de los afectos académicos. Y sigan viendo Libros al Aire, un programa de Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Bien, muchas gracias.